Es muy difícil, es muy difícil. ¿Cuántas veces se han dicho eso a ustedes mismos antes de tal vez contestar un examen o si estás trabajando? Es que es muy difícil, no lo puedo lograr, me está costando mucho esfuerzo. Es muy difícil, es muy difícil. A través de la pandemia y de las crisis económicas que se vienen y hambres que hay. Es muy difícil, no puedo pagar mis biles, no puedo alcanzar a pagar mi carro, me lo van a quitar. ¿Cuántas veces hemos dicho, es muy difícil? El tema de hoy será a través de la dificultad. Y el versículo central va a ser Jeremías 32:27, que dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lo repetimos, Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Primero hay que entender qué significa difícil, cuál es la definición de difícil. Y estuve investigando y hay tres definiciones y vamos a tocar de hecho estas tres en este día. La primera es que es algo poco probable, una cosa que es poco probable, un suceso que es poco probable o poco favorable, que hay muy poca probabilidad, muy poco porcentaje de que suceda cierta cosa. La segunda es que presenta obstáculos, que hay dificultades en el camino, hay obstáculos, tienes que superar ciertas cosas. Y la tercera es difícil, también significa una persona descontenta o poco tratable, que es cuando podemos decir, no, pues es que esa persona es difícil porque se enoja muy fácil, porque es difícil que escuche, no quiere cambiar su carácter, es una piedra, esa es una persona difícil. Y una vez que entendimos esto, tenemos que entender por qué nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque para nosotros las cosas sí van a ser difíciles. Realmente hay cosas difíciles en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Entonces, las dificultades, también hay un problema que se está suscitando hoy en día, que es el estrés. El estrés nos lleva a diversas enfermedades y a diversos trastornos psicológicos, como pueden ser, uno de ellos puede ser el insomnio, dificultad para dormir, puede darte también otro tipo de enfermedades cardiovasculares y altera tu sistema inmunológico. Te puede incluso bajar las defensas y puedes enfermarte con mayor rapidez. Esas son las cosas que causan el estrés y en las dificultades. Y lo que tenemos que aprender el día de hoy es cuál debe ser nuestra actitud ante esas dificultades. ¿Qué es lo que yo debo hacer para estar confiado ante esas dificultades? Pero de una vez les digo que la respuesta no está en ti mismo. Yo no vengo este día a darles un mensaje, no, que sea difícil, tú lo puedes lograr. No es un mensaje motivacional de, sí, échale ganas, tú puedes. La realidad es que tú no puedes. Tú no puedes. Pero para Dios no hay nada difícil. ¿Por qué debemos de cambiar nuestra actitud? Porque si cambiamos nuestra actitud a una actitud de fe y de confianza, nuestra vida va a cambiar y nuestras decisiones van a ser diferentes en el día a día. También debemos de tener obediencia a Dios, porque si obedecemos a Dios, su voluntad siempre va a ser mejor que la de nosotros. Tú puedes tener planes, no, yo quiero ir a este college, a esta universidad. No, yo quiero trabajar en esto, quiero ganar cierto dinero, quiero mejorar mis ingresos. Pero la realidad de todo es que si obedecemos a Dios, su voluntad va a ser mejor que la de nosotros. Y eso nos va a quitar estrés en cierta manera, porque si leemos los proverbios, nos está diciendo muchos consejos para evitar ciertas circunstancias. Habla desde el yugo desigual, que es casarse con una persona que no ame a Dios, y eso te va a traer estrés a tu vida, te va a traer dificultades. O quieres ganar dinero, pero estás dispuesto a mentir, estás dispuesto a hacer tranzas, como decimos en México. Pues es obvio que te va a causar estrés, porque la policía te va a querer buscar, te van a querer meter a la cárcel como a mí también.
me sucedió, vas a tener situaciones con más estrés. Entonces, si obedecemos a Dios, no significa que no vamos a tener adversidades o dificultades, pero van a ser menores, porque la paga del pecado es la muerte, que la muerte es de lo que nos libra Dios, que es lo más importante. Y tenemos que ser transformados también, transformados por el Espíritu Santo, por Jesucristo, porque tú puedes tener una convicción y decir, no, yo quiero cambiar. Yo, quiero dejar de mentir, quiero que Dios tome el control de mi vida. Pero no, la realidad es que no podemos hacerlo si no es por medio del Espíritu Santo. Cuando le decimos, Dios, yo no puedo, te recibo como mi Salvador, quiero hacer un cambio, quiero que tú me cambies a mí, porque yo no puedo, yo lo he intentado, quiero dejar las drogas, quiero dejar las adicciones, quiero dejar ciertos hábitos, pero la realidad es que no puedes con tus fuerzas, necesitas de Jesucristo y del Espíritu Santo para ser transformado, comenzando con la fe, y al ser transformado te va a llevar a la obediencia de seguir la voluntad del Señor. Vamos a la Biblia, en Génesis 18:14, donde vamos a tratar el primer punto, que es de una situación con una probabilidad baja en un suceso, que es prácticamente, puede ser un 5%, algo casi imposible, ¿no? Que fue la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara, que iban a tener un hijo. Y vamos a Génesis 18:14, y dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Qué estaba sucediendo aquí en este contexto? Dios ya le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas, que no se iba a poder contar. Pero cuando Dios le hizo esa promesa, él no tenía ni siquiera un hijo. No tenía ni siquiera nadie que pudiera él ver esa promesa cumplida en su vida. Pero Dios ya le había dado esa promesa de que él iba a tener un hijo. Y tuvieron que pasar alrededor de 25 años para que se cumpliera la primera promesa, que era de que iba a tener el hijo, y a través de ese hijo iba a tener la descendencia que Dios le había prometido. Aquí en este capítulo 18 de Génesis, a Abraham se le aparecen 3 hombres afuera de su tienda. Él estaba tomando el sol y de repente alzó los ojos y vio a 3 hombres. Y él supo que era Dios, que era Jehová. Entonces fue corriendo y se postró y le dijo, hey, donde quiera que ustedes vayan, les voy a invitar primero algo de comer. Laven sus pies, descansen en un árbol, yo les voy a preparar un becerro, algo para que puedan comer, ¿verdad? Y dijeron, ok, haz como tú dices. Fue corriendo Abraham y le dijo, hey, Sara, prepárate el comal, prepárate el sartén, vamos a cocinar algo rico de volada. Y bueno, ahí noté algo también, que Sara no puso pretextos de decir, mejor mañana le cocinamos, ¿no? O sea, estaba Dios, había venido como en manera de personas, o sea, eran 3 personas. Había venido en forma de humano, por así decirlo. Y pues imagínense que Sara le dijera eso, quedar mal ante Dios por algo así, pero no, ella se puso las pilas y dijo, ¿sabes qué? Vamos. Y empezaron a cocinar. Y tuvieron la comida rápido. Bueno, aquí en la Biblia lo describe rápido. Yo digo, híjole, yo creo que fue más rápido que una hamburguesa McDonald's, porque estaban a la carrera. Pero bueno, les preparó la comida y salió. Salió y les dio de comer. Y fue entonces donde en el versículo 9 del capítulo 18 le preguntaron esos hombres, que era Dios. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. O sea, ellos estaban comiendo fuera de la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, que es el versículo que empezamos. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, ella estaba así como, a ver, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo, verdad?
estaba de chismosa. y, y dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Es que esa es la cosa que tiene mucho impacto, porque ellos ya estaban muy grandes de edad. De hecho, Abraham tenía alrededor de 99 años. Entonces imagínense que, o sea, no has tenido hijos en toda tu vida. Y te dice, no, pues vas a tener un hijo cuando es lo menos probable que sea cuando ya no eres joven, o sea, que ya estás en una edad avanzada. Y de hecho algo sucedió antes. Dios ya le había dado la promesa a Abraham, pero Sara le dijo, ¿sabes qué? Llégate a Agar para que ella conciba un hijo. Porque Abraham no quería dar su herencia a su siervo o su esclavo que estaba trabajando con él. Entonces, fue y lo hizo Abraham, pero ese no era el hijo de la promesa. Porque ese hijo el hijo de Agar fue Ismael y el hijo de la promesa era Isaac. Entonces, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces ella se rió, o sea, yo creo que todos nos podemos reír ante circunstancias que decimos, no, es que eso es imposible, será un 1%, 2% de probabilidad, o es, la verdad, esta situación era imposible prácticamente, no era difícil, era imposible. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es donde le responde. Lo que pasa es de que era difícil para ellos, difícil de creer, es imposible para el humano, pero para Dios no, porque Dios creó los cielos y la tierra, Dios es poderoso, Él puede hacer lo que Él quiere, Él tiene la potestad de... Él siempre cumple sus promesas y Él tiene el poder para cumplirlas. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. O sea, Sara dijo, no, no es cierto, porque ella se dio cuenta de que pues Dios la había escuchado. Y la realidad es que de que tuvieron el hijo fue Isaac, y de ahí vinieron las tribus de Israel. Entonces sí se cumplió la promesa, a pesar de que era algo difícil, algo imposible de imaginarse que te pudiera suceder. El segundo punto que quiero que toquemos, que fue en las definiciones que les di, que dice que es cuando hay muchos obstáculos. Eso es algo difícil. Primero tocamos algo improbable, ahora vamos con algo donde hay obstáculos. Y para esto vamos a ir al versículo de Jeremías 32:27. Jeremías 32:27, que es el versículo central, y vamos a entender en qué situación estaba Jeremías cuando Dios le habla, porque si nos damos cuenta, aquí con Abraham fue Dios quien habló, y a Jeremías también fue Dios el que le dice que sea alguna cosa difícil para él. Dice Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No está diciendo, tú puedes lograrlo, tú puedes, aunque sea difícil. No, dice, yo soy Jehová. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Por qué le estaba diciendo esto Dios a Jeremías? Lo que sucedía es que fue en el año 9 del rey Sedequías. De Sedequías, que era el rey de Judá. Y entonces Nabucodonosor, bueno, Dios ya le había dicho a Jeremías que profetizara a Sedequías de que iba a venir Nabucodonosor, de que iban a entrar en la ciudad de Jerusalén y los iban a llevar cautivos. Esto fue alrededor del año entre 500 y 600, antes de Cristo, fue cuando sucedió esto. Y entonces, de hecho, a Sedequías no le gustaba que Jeremías le profetizara, porque dice, no, es que siempre dice algo malo de mí. Pero la realidad es que era una palabra que venía de parte de Dios. Era de parte de Dios, y fue lo que le dijo. ¿Y qué hizo Sedequías? Lo metió a la cárcel. Lo encerró porque no le gustaba lo que él le decía, que era la verdad.
Y actualmente, en la actualidad, vamos a ser perseguidos si compartimos la verdad del Evangelio, si compartimos realmente la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios va a ir en contra de este mundo, porque este mundo es un mundo caído por el pecado, es un mundo gobernado por Satanás. Entonces tenemos que entender eso y nos van a perseguir si nos apegamos realmente a lo que es la palabra de Dios, al Evangelio. Entonces, en este momento lo que estaba sucediendo es que Jeremías estaba en la cárcel y estaba rodeada Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor. Ya estaban listos para entrar. Iban a llevarse, a destruir todo, a llevarse los cautivos. Y vino palabra de Dios a Jeremías que decía que comprara heredad. Que heredad es que comprara tierra. Que comprara tierra ahí donde ellos estaban. Y entonces para Jeremías era algo como difícil de entender. En su humanidad él decía, Dios, pero si ya está rodeado Jerusalén. O sea, ya nos van a llevar, quién sabe si me maten, lo que sea. Y tú me dices que compre un terreno en esta circunstancia, que compre tierra en esta circunstancia. Aquí podemos ver que Jeremías estaba atravesando por obstáculos. El obstáculo de que iban ya por ellos, iban a ser cautivos. Él estaba en la cárcel, o sea, él estaba preso. O sea, si ya está preso y va a comprar terreno, era algo que era muy difícil de comprender. Y yo creo que a todos nos sucedería lo mismo si estuviéramos en esa situación. Y actualmente tú puedes estar pasando una situación donde tú ves que hay muchos obstáculos, que dices, ¿sabes qué? Es que yo no lo voy a poder lograr. Mira, no tengo dinero. Mira que hice cosas en el pasado que me están afectando en el presente. Y tú lo ves algo muy difícil de que suceda. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo a Dios después de que Jeremías, le dijo Dios a Jeremías después de que lo mandó a comprar la tierra? Le dijo, hey, le dice, aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? En el versículo anterior, este es el 32:27, entonces en el 32:26, en el 32:25, perdón, esto es lo que dice Jeremías, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y ahí fue cuando vino la palabra de Dios. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y aquí dice que la iban a atacar, que la iban a destruir, pero una parte se quedó en Jerusalén y uno de ellos fue justamente Jeremías. Entonces, sí se cumplió la promesa, sí sucedió lo que Dios le dijo. Sucedió lo que Dios le dijo y debemos de confiar cuando Dios nos manda a hacer algo. Debemos de confiar en que es posible para Dios. No para nosotros, pero sí es posible para Dios. Y el tercer y último punto que quiero tocar es el de una persona difícil de cambiar. Una persona que es difícil. Que el primer ejemplo que les voy a poner, pues soy yo. Yo estaba en drogas, yo era un rebelde con mi papá. Estaba de fiesta en la noche, en la mañana, a todas horas. Y yo sentía que yo no podía cambiar. Pero Dios tenía un plan. Y en su plan, en la cárcel, Él me confrontó. Y de hecho, 2 meses antes que entrara a la cárcel, yo le dije, en mi cama estaba acostado, yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Cámbiame, es que yo no puedo. Y yo tenía un poco de miedo porque yo sabía que Dios me iba a escuchar. O sea, yo ya conocía de Dios, pero yo le hice esa oración y dije, ¿sabes qué? Pues quiero que tú me cambies aunque pase lo que tenga que pasar. 2 meses después caí en la cárcel y hasta la fecha Dios me sigue cambiando. 2 años sin drogas, sin alcohol. Y vamos por más, primero Dios. Porque Dios es el que hace la obra. O sea, si yo por mis fuerzas trato de dejarlo, yo no puedo. Pero Dios sí puede cambiar. Y vamos a tomar en la Biblia, en Lucas 18:24, que es el joven rico. Un joven rico va con Jesucristo y le pregunta que qué tiene que hacer para entrar al reino de los cielos. Y él tenía muchas posesiones.
él le dijo, Señor, Señor, ¿qué hago para...? Le dijo, Maestro bueno, ¿qué hago para entrar al reino de los cielos? Y él le dijo, no me digas bueno, porque bueno solo es uno, que es Dios que está en los cielos, el Padre Celestial. Y entonces le dice, tú ya sabes que tienes que cumplir los mandamientos, no matarás, no estarás con una mujer de tu prójimo, nada de eso. No robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le contestó, en el versículo 21 de Lucas 18 dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice, ¿sabes qué? Yo cumplí todos los mandamientos, yo he sido perfecto. Y si Jesús oyendo esto le dijo, recordemos que Jesús fue Dios hecho carne, o sea, él tenía la capacidad de leer sus pensamientos, las intenciones de su corazón. Entonces, él le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, si este joven ya sabía lo que él tenía que hacer, cumplir los mandamientos, pero todavía le siguió preguntando a Jesús y Jesús sabía dónde estaba su punto débil, que era el amor al dinero. No era el problema que tuviera dinero, sino que él amaba el dinero. ¿Y qué pasó después de que Jesús le dijo esto? Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Yo creo que dijo, no, entre más tengo que dar, ¿verdad? Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. Es algo que es difícil porque esa persona amaba el dinero y todos tenemos tentaciones y tenemos pecado. Todos hemos fallado de la justicia de Dios, de la gloria de Dios hemos fallado porque todos hemos pecado contra Dios. O sea, no hay bueno ni siquiera uno, dice la palabra. Y aquí dice que es difícil, que él que ya había supuestamente cumplido todos los mandamientos, pero ni él aún así pudo porque amaba el dinero. Y dice Jesús, ¿por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Aquí cuando se refiere el ojo de una aguja, era en realidad una puerta más pequeña. Las ciudades antes tenían muros grandes y tenían una puerta grande. Pero de ese portón, por así decirlo, había una puerta chiquita donde entraban las personas. Y era muy chiquita, entonces a lo que él se refería que el camello iba a entrar así se tenía que agachar, o sea, iba a entrar casi raspándose, ¿verdad? Pero no se refiere a una aguja a un ojo de una aguja de coser, no se refiere a eso. Pero es difícil aún así que un camello entre por esa puertita, dice. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Yo me he hecho esta pregunta porque yo digo, es que yo ya recibí a Jesús en mi corazón y volví a caer en ciertas cosas, en cierto pecado, ¿verdad? Que yo le pido a Dios que me libere y luego me pregunto, ¿por qué si ya recibí a Jesús sigo teniendo estas tentaciones, sigo teniendo estos pensamientos malos? Y yo digo, bueno, es que si todos somos imperfectos, si todos fallamos a Dios, ¿cómo vamos a poder hacer la voluntad de Dios? Y es lo que le preguntaron. Y él les dijo, Jesús les contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, era imposible, es imposible que por nuestras fuerzas, que por nuestras obras podamos entrar al reino de los cielos. Pero es posible para Dios porque Dios envió a su Hijo unigénito a morir por ti, por mí. Tomó el pago de nuestros pecados, o sea, Él tomó nuestro lugar. La muerte que debíamos de enfrentar nosotros, el juicio de Dios, lo llevó Jesucristo. Y ahí Jesús todavía no había sido crucificado, pero lo que Él les estaba diciendo es que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y nos dejó el Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos redarguye una vez que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Aunque sea algo difícil, pero si nosotros, lo que le faltó al joven rico fue humildad, yo creo.
Humildad es reconocer que tenemos una debilidad, que hemos pecado contra Dios. Porque muchos nos dicen en el TikTok o en las redes, no, es que, y si yo soy bueno, pero no creo en Jesús, es que no hay nadie bueno. Todos los que estamos aquí presentes, todos los que nos ven a través de las redes, todos hemos fallado. Todos hemos fallado. Pero si nos humillamos ante Dios, recibimos a Jesús en nuestro corazón y estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Obedecerlo. Y si nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, hacerlo, porque Él nos va a recompensar mucho más. Y lo más importante es la vida eterna, porque todo aquí es pasajero. Todo aquí es temporal. Lo que nos debemos enfocar es nuestra mirada en Jesús. No desenfocarnos de eso en ningún momento para poder tener la vida eterna. Y Jesús nos hace salvos para hacer buenas obras para Él. Todo lo bueno que sale de nosotros una vez que recibimos a Cristo es porque es Cristo viviendo en nosotros. No es porque seamos buenos o porque podamos hacer algo por nosotros mismos. Dios mismo es el que nos da la vida. Dios es si estamos aquí vivos es por su misericordia, es por su gracia. Y muchas veces los seres humanos nos ponemos altivos y creemos que yo lo puedo hacer todo y eso no le gusta a Dios. Debemos ser unas personas humildes. Lo que quiero que se queden en este día es que primero tenemos que tener fe en Dios. Fe en Dios, recibir a Cristo en nuestros corazones. Una vez que lo recibamos, obedecer su palabra. ¿Cómo? Hay que leer la Biblia, hay que estar en comunión con Jesús para que sepamos cuál es la voluntad del Padre y obedecer esa palabra. Y sepamos que aunque vengan dificultades, que tú estés atravesando lo que estés atravesando, si tú estás caminando con Dios, obedeciendo, o sea, yo no te estoy diciendo, hey, no importa que no recibas a Jesús en tu corazón, tú puedes lograrlo. No. Si recibes a Jesús, si obedeces a Dios, si caminas con Dios, Él va a pelear por ti y Él puede hacer las cosas posibles que son imposibles para los seres humanos. Y siendo humildes, reconociendo que nosotros no podemos por nosotros mismos, que necesitamos de Cristo, pidiéndole a Él, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame con esta situación. Pero Dios siempre va a cumplir su palabra siempre que es su voluntad. O sea, si vemos estos ejemplos que puse, la voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz. La voluntad de Dios era que Abraham fuera bendito para bendecir a las naciones. La voluntad de Dios era que Jeremías pudiera quedarse en Jerusalén. Esa era la voluntad. No es algo egoísta de solamente tus deseos. Recuerden que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros. ¿Y cómo podemos esto implementarlo a nuestras vidas? Sabemos que está el coronavirus, está la pandemia y han aumentado la ingesta de alcohol, la ingesta de drogas, la depresión. Muchos tienen estrés porque han perdido su trabajo y eso sigue en aumento. Muchos otros han muerto, aunque no es tan letal como lo dicen ser. Dicen que es el coronavirus, pero sí han muerto personas a causa de eso. Y el mismo miedo hace que se te caigan las defensas y estás más propenso a esas cosas. También los desórdenes alimenticios, todo eso. Hay dificultades en este momento, hay crisis, hay incluso puede haber guerras. O sea, hay guerras y va a haber guerras. Y eso ya estaba escrito en la Biblia. Y sabemos aquí que en esta elección, si gana Biden, él mismo lo dijo, esto no son conspiraciones, él mismo lo dijo, no, Rusia, los países que se quieren enfrentar para que haya una guerra puede desenvolverse en una guerra mundial. Sabemos que hay todas estas dificultades, pero nosotros vamos a vivir en confianza, vamos a tener menos estrés. O sea, va a haber aflicción, pero tú no vas a tener estrés, porque tú sabes que Dios está contigo, si tú recibes a Jesús en tu corazón. Y nos va a guiar hacia un mejor camino, un camino de vida, un camino que te libra de la maldad de este mundo, que te libra de la muerte, que te libra de Satanás, de todas esas cosas. Y aunque haya aflicción, pero si tú estás con Dios, Él te va a llevar a un mejor camino. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por la palabra que nos diste el día de hoy.